Queridos hermanos, en la Argentina estamos viviendo, además de una pandemia, otro virus, ¿no es cierto?, que influye en la vida institucional de nuestra patria y que aflige mucho al bien común y que no tenemos que dejar que nos contagie y tenemos que cuidarnos con un barbijo de educación, ¿no es cierto?, para que estas ideas tan raras no nos aflijan ni nos confundan. Ustedes saben que nunca pudimos ver el título de abogada de la presidenta Fernández de Kirchner, pero entendemos que el actual presidente es abogado, que da clases en la universidad y que es un hombre que habrá estudiado, como yo, que estudié abogacía 3 años en la UBA, Derecho Constitucional, y que nosotros somos una república. Y que en la república, que admite esta concepción de los tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, nosotros no podemos decir que el poder judicial se ha cebado, como si de repente se entusiasmara porque tiene poder o porque tiene influencia, porque tiene poder, es un poder, es un poder del Estado, debe tener poder, debe ejercer su poder y debe ejercer su poder particularmente de contralor, de contrapeso del poder ejecutivo justamente, y por eso es natural que al poder ejecutivo le aflija lo que dictamine el poder judicial, porque está para eso, y es bueno que esté para eso, y si no estuviera para eso, preparémonos porque entonces estamos viviendo una tiranía. Que un funcionario del gobierno diga que se ha envalentonado el poder judicial porque el presidente anterior les dio poder, bueno, me parece de una ignorancia espantosa porque el presidente anterior no les dio poder al poder judicial, se lo da a la Constitución Nacional, se lo damos todos los argentinos cuando al organizarnos establecemos que va a haber un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y que no deben tener un partido político ni presentarse a las urnas para ganar el poder que tienen, es porque así está establecido por nuestra Constitución, justamente para que haya ese contrapeso, porque las urnas no siempre dan el resultado que debieran dar, porque si bien ustedes han escuchado eso de Vox Populi, Vox Dei, no siempre se cumple que el resultado de las urnas es la verdad. De hecho, a Jesús lo mataron después de un plebiscito, cuando Pilato preguntó a quién dejamos libre, a Barrabás o a Jesús, y la gente quiso que dejaran libre al criminal, que era Barrabás, y que crucificaran a Jesús. Entonces está muy bien que el poder legislativo no se presente como un partido político ni compita en las urnas, y que lo haga como lo hace, con una carrera judicial, con una cantidad de organismos que tienen la función de ver que sea idónea y que sea independiente la Corte Suprema. Bueno, en esto quiero decirles que cuando yo estudié Derecho en la UBA, teníamos un gran profesor de Derecho Constitucional, lamentablemente hoy no recuerdo su nombre, pero lo voy a buscar porque merece la pena recordarlo. Pero este profesor nos contaba que, bueno, la civilización pensó muchas formas de gobierno distintas, y que nosotros hoy lo que entendemos como la forma de gobierno republicana no es tan antigua, y por otra parte costó mucho entender que era lo más equilibrado, o por lo menos
para este momento, o por lo menos en su momento, y que tenía que ver con la antropología, es decir, con la estructura que tiene el hombre. ¿Cómo es la estructura del hombre? El hombre en su actuar moral, porque la política es parte del actual moral que tiene el hombre. Es decir, moral viene de mores, que significa costumbre, que significa la regla, la costumbre, lo que está dictaminado, lo que se acostumbra a hacer. Es decir, que el hombre tiene normas, normas, lo normal, ¿no es cierto? Lo que se repite. Y es bueno que nosotros sepamos que el tráfico va para este lado cuando cruzamos la calle, porque si fuera una normal que viene del otro lado nos pisa, ¿no es cierto? Es decir, lo normal, el hombre se acostumbra a lo normal, a lo normativo, a la norma. La norma es la ley, por una parte, la ley de Dios, y la ley positiva, que es la que ponemos los hombres, y por otra parte hay una norma que pone la conciencia. Entonces, como en la estructura humana ya hay un mundo normativo, que es el mundo de la conciencia, la triple división de poderes lo que quiso es llevar al mundo institucional el mundo normativo antropológico, es decir, que hay adentro de un hombre. ¿Cómo se divide la conciencia? La conciencia se divide en tres partes. Una se llama conciencia antecedente, la otra la llamamos conciencia simplemente y la tercera la llamamos conciencia consecuente. ¿Qué es lo que hace la conciencia antecedente? Que vendría a ser lo que después se ejercita a través del poder legislativo. Legisla, es decir, dice, yo voy a comportarme de esta manera, da normas. Yo voy a cumplir la ley, yo me voy a levantar a la mañana, yo voy a trabajar, yo voy a vivir de mi trabajo, yo no voy a ser infiel en el matrimonio, yo voy a cuidar a mis hijos, yo voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Es decir, da normas. ¿Para qué? Para que la conciencia que tiene cada uno de nuestros actos actúe de acuerdo a esas normas que le dio la conciencia antecedente, pero que ya les digo, vendría a ser el poder legislativo. Entonces, ¿cuál sería el nombre del poder del que ejecuta, de la conciencia? Es el poder ejecutivo, justamente, ¿no? El poder ejecutivo con las normas, primero con la Constitución, por supuesto con las normas del derecho natural, con las normas que tiene que respetar, ¿no es cierto? Crean Dios o no crean Dios, aunque nuestra Constitución así lo cree y cree que es la fuente de la verdad y de la sabiduría, pero evidentemente el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar, es gobernar, es como nuestra libertad, ¿no es cierto? Y entonces la norma me dice, yo voy a ganar el pan con el sudor de mi frente, y el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, está cansado de trabajar porque tuve que hacer mucho esfuerzo para ganar el pan y ve que hay una posibilidad de actuar mal, de robar, de recibir una coima o lo que fuera. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar conforme a la norma, conforme a lo que le dijo el Poder Legislativo. No, 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 vos no tenés que aceptar esa coima, vos tenés que ganar el pan con el sudor de tu frente, estés cansado o no estés cansado. Es decir, que el Poder Legislativo tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo porque es el que le dice lo que tiene que hacer conforme a las normas. Por supuesto, desde las más primarias, ¿no es cierto?, la Constitución, el derecho natural, los tratados internacionales, el concordato con la Santa Sede, hasta las normas que salen del Congreso, porque normalmente un gobierno no emite decretos de necesidad y urgencia todo el tiempo, sino que el que emite normas, y por eso no tenemos que acostumbrarnos a lo extraordinario, el que emite las normas es el Poder Legislativo. Y extraordinariamente, y justamente por la urgencia que algunas veces tienen determinadas acciones que debe tomar el Poder Ejecutivo, entonces tiene la posibilidad de actuar con decretos de necesidad y urgencia, que no pueden establecerse como lo normal, porque no son lo normal. Para eso
tenemos un poder legislativo. Ahora, una vez que la conciencia actuó, que hizo las cosas conforme a la norma o que hizo las cosas contrarias a la norma, ¿qué es lo que pasa? La conciencia consecuente. ¿Qué es lo que decimos? Nos remuerde la conciencia porque hicimos mal. Bueno, eso es la conciencia consecuente. O nos aplaude nuestra conciencia porque hicimos bien, eso es la conciencia consecuente. Y esa conciencia consecuente es lo que se hace institución en el Poder Judicial. Por eso es bueno que sea, yo hice mal y mi conciencia me remuerde, es decir, está como separada, yo no puedo manipular mi conciencia. Si pudiera manipular mi conciencia y yo hice mal y duermo tranquilo porque mi conciencia nada me reproche, en muy poquito tiempo me convertiría en un monstruo porque haría lo que me pareciera. Y entonces está muy bien que la conciencia consecuente sea autónoma de la conciencia que tiene el hombre en su obrar moral y que le diga, mira, hiciste muy mal en aceptar esa coima porque tenías que actuar conforme a la justicia. O hiciste muy bien porque verdaderamente rechazaste esa oportunidad y te comportaste como debías comportarte porque actuaste normativamente. Entonces, que el Poder Judicial le diga al Poder Ejecutivo, mire, usted estuvo muy mal en meterse en la autonomía que tiene un Estado autónomo como es la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la salud o en cuanto a la educación. Bueno, entonces está muy bien que sea así, está muy bien que sea autónomo, no se cebó nada, actuó conforme a derecho, actuó conforme a lo que conviene y actuó conforme a lo que le conviene al señor presidente para no convertirse en un monstruo que haga lo que quiera. Y entonces lo que tiene que hacer el señor presidente es recordar lo que su profesor de Derecho Constitucional le habrá enseñado, como el mío me lo enseñó a mí, y por otra parte releer la Constitución, porque ha cambiado, como en mi caso, desde que estudiamos hasta que tenemos que ejercerla, pero no ha cambiado en estas cosas, ¿no es cierto? Justamente en la triple división de poderes, así que en realidad en eso no se puede alegar ignorancia, sino que evidentemente o hay olvido o hay un exabrupto del cual debería verdaderamente retractarse, porque es muy importante la función que tiene de ejemplaridad, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que enseñar a los ciudadanos que hay un poder legislativo que nos da las normas, que hay un poder ejecutivo que tiene ocasionalmente ahora el gobierno y lo tendrá el tiempo en que el pueblo se lo dé a través del voto, y que hay un poder judicial que es el que juzga esos actos, como en este momento pasa con actos de gobiernos anteriores, no solamente del gobierno kirchnerista, sino también del gobierno de Macri, ¿no es cierto? Es decir, la justicia va a dictaminar si esos actos fueron hechos conforme a derecho o no fueron hechos conforme a derecho. Y gracias a Dios que es autónoma, porque entonces la justicia puede enfrentarse al Poder Ejecutivo e incluso puede ponerlo preso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esta división de los poderes, así como ya les digo, el hombre se convertiría en un monstruo si existiera solamente conciencia y no esa división de la conciencia antecedente y la conciencia consecuente, y eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho en nuestra república. Esta república costó la sangre de muchas personas, muchos religiosos incluso, que han luchado por nuestra independencia y porque nuestra patria tuviera estas normas tan lindas que tiene, tan correspondientes con las normas que Dios nos pone, y por eso tenemos que cuidar mucho, mucho nuestras libertades cuando hay personas que confunden tantos elementos primarios como estos. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.